Vale, vamos a desglosar esto, porque normalmente cuando pensamos en la realidad, pues nos la imaginamos compuesta de cosas sólidas, ¿no? Claro, lo tangible. Exacto. La silla en la que uno se sienta, el café de la mañana, el suelo bajo los pies, o sea, todo parece innegablemente físico, denso. Pero, a ver, ¿y si la base absoluta del universo no fuera la materia, ni siquiera la energía, sino algo tan intangible como la información pura? Es un salto mental enorme, desde luego. Totalmente. Y por eso, bienvenidos a este nuevo análisis exhaustivo. Hoy tenemos sobre la mesa una recopilación de notas de investigación, técnicas y filosóficas que, sinceramente, desafían desde la raíz cómo entendemos el mundo. Sí, ponen todo patas arriba. Literalmente. Estamos profundizando en la teoría cuántica de la conciencia y vamos a integrar el trabajo de investigadores como Deep Prasad, el Dr. Steven Greer y, bueno, unas críticas filosóficas muy agudas al paradigma científico actual. Y la promesa de hoy para quien nos escucha es esta. Para el final de esta exploración, la forma de percibir la materia, el espacio vacío o incluso de dónde vienen los propios pensamientos va a dar un giro radical. Y bueno, para empezar, creo que es crucial aclarar que el propósito de esta disección no es validar teorías ciegamente, ¿sabes? Ni establecer nuevos dogmas. La meta es examinar con rigor un modelo donde la información se postula como el ladrillo fundamental del cosmos. O sea, dejar atrás a Newton y todo eso. Exacto, sí. Supone abandonar ese universo mecanicista tan frío y predecible de la física clásica y adentrarnos en un paradigma donde la conciencia, ojo a esto, deja de ser un mero accidente biológico. Un subproducto del cerebro, como suelen decir. Eso es, pasa a entenderse como un motor fundamental que estructura y da forma a la realidad física. Vale, pero para dar ese salto conceptual, primero hay que redefinir de qué está hecho exactamente el universo. Porque los textos que estamos revisando hoy documentan una transición profunda hacia un paradigma informacional. Sí, es la base de todo esto. Y en el núcleo de esto está la teoría cuántica de la conciencia, que sugiere que la experiencia subjetiva es un fenómeno cuántico. Las fuentes estructuran la existencia en lo que llaman una tríada fundamental. Una tríada, claro, 3 pilares. Exacto. Primero exponen la materia y la definen como aquello observable, lo que tiene masa y spin. Y, a ver, aclarando que el spin no es algo que da vueltas físicas, sino su momento angular intrínseco. Sí, una propiedad cuántica, puramente matemática casi. Eso es. Luego está la energía, que actúa como, digamos, el motor térmico o cinético que permite el cambio de la materia. Pero el tercer pilar, que es el verdadero protagonista de este marco teórico, es la información. Que no solemos pensar en ella como algo físico. Exacto, pero aquí la definen rigurosamente como aquello que modela las probabilidades y reduce la entropía. O sea, cuando el universo procesa un bit de información, está reduciendo el caos y tomando una decisión concreta sobre el estado de las cosas. Toma una postura, digamos. Sí. Y viendo cómo interactúan estos tres elementos, a mí me surge una analogía obvia. Podríamos pensar en este paradigma como si el universo fuera una inmensa arquitectura computacional. O sea, la materia funcionaría como el hardware físico, la energía como el suministro eléctrico y la información sería el software, el código fuente que dicta qué imagen sale finalmente en la pantalla. Lo fascinante aquí es que esa estructura computacional es un punto de partida muy útil, pero requiere un matiz crítico, porque no podemos quedarnos en la superficie. A ver, cuéntame. Bueno, si aceptamos que el universo opera procesando código, la pregunta inmediata desde la física es ¿qué sistema está ejecutando o leyendo ese código para que tenga un efecto tangible? Claro, hace falta una pantalla o un procesador. Exacto. Y según los modelos respaldados por investigadores como Prasad, la información en su estado puro no es más que una niebla de probabilidades suspendidas. Matemáticas, puras matemáticas. Eso es, múltiples estados posibles coexistiendo a la vez. Es la interacción con un detector primario, que en este modelo es la conciencia, lo que colapsa esa función de onda cuántica. O sea, el acto de observación no es algo pasivo. No es solo mirar. No es un mecanismo activo que informa, es decir, inyecta estructura, reduce la entropía y obliga a la energía y a la materia a adoptar una forma definida en el espacio y en el tiempo. Madre mía. Pero a ver, eso nos lleva al mayor de los problemas biológicos, ¿no? Porque si la mente consciente es el terminal que lee y colapsa este código cósmico, la física exige un componente físico para hacer esa lectura.
O sea, ¿dónde está exactamente la antena en nuestra anatomía? Esa es la gran pregunta, sí. Y las investigaciones apuntan hacia el interior de las neuronas, Vale. a unas estructuras cilíndricas muy microscópicas llamadas microtúbulos. Microtúbulos. Y aquí el texto detalla un marco teórico conocido como ORCH o R, ¿no? Reducción objetiva orquestada. Exactamente, de Penrose y Hameroff, aunque el texto se centra en el mecanismo. Y el mecanismo que proponen es fascinante, porque, a simple vista, el cerebro humano es el peor lugar posible para la física cuántica, ¿verdad? El peor, totalmente. O sea, los sistemas cuánticos son súper frágiles frente a la decoherencia. Normalmente necesitan temperaturas cercanas al cero absoluto, un aislamiento perfecto en el laboratorio para que sus ondas no colapsen por chocar con el entorno. Y el cerebro es todo lo contrario. Claro, el cerebro es caliente, es húmedo, es un entorno caótico. Pero según esta teoría, la estructura de las proteínas de los microtúbulos actúa como un semiconductor biológico. ¿Funciona como un escudo? Eso es, crea escudos aislantes que mantienen en su interior las vibraciones cuánticas intactas, protegiéndolas de todo ese caos térmico del cerebro. Claro. Y el concepto de ese aislamiento cuántico dentro de los microtúbulos es el pilar que sostiene todo esto. A ver, si las proteínas que forman esos tubos, que se llaman tubulinas, pueden mantener estados de superposición sin que el calor las destruya, eso abre la puerta a propiedades cuánticas superiores. Como el entrelazamiento, supongo. Justamente, el entrelazamiento, que es ese fenómeno donde dos partículas comparten información de manera instantánea, sin importar si están a 1 milímetro o a 1000 años luz. ¡Qué locura! Sí, lo es. Y en el modelo que analizamos, los colapsos de la función de onda que generan nuestros momentos de conciencia en el cerebro, pues no son eventos aislados. Están íntimamente entrelazados con una estructura muchísimo más vasta que los textos llaman la latis. La latis, como una celosía o una red, ¿no? Exacto, un campo vibratorio universal. Y en este campo, la transmisión de información no está limitada por la lentitud relativa de la luz. O sea, es instantáneo. Sí, la sincronía geométrica ocurre de forma instantánea a través de todo este sustrato. Entiendo. Entonces, llevándolo a un caso clínico muy concreto que además mencionan los estudios, la anestesia general. Ah, sí, el ejemplo perfecto. Claro, cuando a una persona la anestesian antes de una cirugía y su conciencia, entre comillas, desaparece, los fármacos interactúan directamente alterando estos microtúbulos. Entonces, si seguimos esta lógica cuántica, estamos hablando de que la anestesia funciona, a grandes rasgos, desenchufando el cable de un router cuántico para desconectarnos de esa latis. Bueno, el concepto del router capta muy bien la pérdida de conexión. Sí, pero el mecanismo físico tiene un matiz importante. A ver, la anestesia no desenchufa un hardware como tal, sino que las moléculas del gas anestésico alteran temporalmente las fuerzas de dispersión cuántica dentro del microtúbulo. Ah, o sea, rompen el escudo. Exacto. Es como si las paredes de la neurola de repente perdieran su capacidad de bloquear el ruido de fondo. Ya. Al perderse el aislamiento, la fragilidad de ese estado cuántico sucumbe al calor del cerebro y se produce la decoherencia cuántica. Se interrumpe la capacidad de sincronizarse con la latis a nivel subatómico. O sea, dejas de colapsar la realidad en cierto modo. Eso es. Y eso demuestra mecánicamente que la percepción consciente depende de sostener ese estado cuántico puro, no solo del flujo químico que siempre nos han enseñado. Ostras. Tengo que frenar un momento aquí, porque las implicaciones de estar conectados a esta latis cambian las reglas básicas de la física dimensional. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las notas afirman que si este modelo es correcto, la realidad no fluye de manera continua. Al contrario, existe un límite estricto de resolución dictado por la física cuántica, que es la escala de Planck. Sí, la medida más pequeña posible. Exacto, que equivale a unos 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. O sea, inimaginablemente pequeño. Y nos dicen que por debajo de ese tamaño, el espacio-tiempo carece de significado. Se propone una estructura tridimensional basada en vóxeles, que es el equivalente a un píxel volumétrico en 3D. Un píxel espacial, sí. Básicamente, nos sugieren que el universo está pixelado de forma discreta. Pero, a ver,
¿Cómo es posible que el espacio no exista por debajo de cierta medida? O sea, ¿qué hay en los huecos entre esos píxeles cuánticos? Es que la pregunta de qué hay entre los píxeles asume erróneamente que el espacio es como una caja vacía donde pones cosas. Claro, el contenedor clásico. Exacto. Pero en este paradigma informacional, el espacio y el tiempo son propiedades emergentes, son el resultado de cálculos realizados por la lattice, no un lienzo que ya estaba ahí. Vale, entiendo. O sea, no hay huecos entre los voxeles por la misma razón que no hay imagen física entre los píxeles de un monitor. Es sencillamente el límite de la densidad de información que el sistema puede soportar. Y esto enlaza directo con la teoría del físico Melvin Bobson, que también sale en las fuentes. Sí, la dinámica de la información. Eso es. Bobson sugiere que la gravedad misma no es una fuerza de atracción misteriosa, sino un subproducto de un proceso computacional masivo, una optimización de datos. ¿Cómo? ¿Cómo comprimir un archivo zip? Literalmente, cuando en un grupo de voxeles se acumula un exceso de complejidad de información, el universo atrae esos nodos entre sí para comprimir los datos y ahorrar recursos energéticos en la lattice. Fíjate, es como el concepto de generación procedimental en los videojuegos. ¿Tal cual? O sea, en lugar de tener un universo infinito, renderizado todo el rato con un detalle matemático absoluto, consumiendo una cantidad de memoria cósmica imposible, la realidad utiliza lo que los textos llaman evaluación perezosa. Lazy evaluation en inglés. Exacto. La posición exacta o el estado de una partícula solo se calculan de manera definida cuando un observador consciente interactúa con ella, forzando al sistema a generar esa información bajo demanda. Como la distancia de renderizado en un juego. Es una analogía perfecta, pero claro, a ver, esto choca frontalmente con la física clásica que enseñan en cualquier universidad, y las notas lanzan una crítica filosófica feroz sobre esto. Porque si la teoría de la relatividad estipula que absolutamente nada puede viajar más rápido que la luz, Sí, el límite absoluto. y la lattice sostiene que el entrelazamiento permite una sincronía instantánea, o sea, a velocidad infinita. ¿Cómo resuelve el establishment científico actual esta contradicción? De tener libros de texto donde conviven reglas que literalmente se anulan entre sí. Esto plantea una pregunta importante, y la cruda realidad institucional de la ciencia es que, a menudo, no lo resuelven. Miran a otro lado. Pues sí, prefieren convivir con la fricción. La crítica recogida en estos manuscritos señala una profunda aversión al infinito dentro de la comunidad académica. Aversión al infinito. Qué buen término. ¿Verdad que sí? A ver, la relatividad describe brillantemente la causalidad clásica, pero la lattice y el entrelazamiento implican un nivel de retrocausalidad. Una acción aquí no viaja hacia allá, sino que ambas partes son la misma cosa manifestándose a la vez. Claro, no hay viaje, no hay tiempo de tránsito. Exacto. Aceptar una velocidad infinita o una sincronía atemporal rompe por completo la predictibilidad del cálculo clásico. Por lo tanto, el sistema científico tiende a priorizar la experimentación empírica a nivel macro y sencillamente mirar hacia otro lado frente a estas inconsistencias filosóficas. O sea, usamos lo que funciona. Eso es. Prefieren aplicar la relatividad para lanzar satélites y la mecánica cuántica para construir láseres, ignorando deliberadamente que en el nivel más profundo la lattice opera bajo normas de conexión infinita, y eso hace que el límite de la velocidad de la luz sea irrelevante ahí abajo. Básicamente archivan las paradojas en el cajón de lo incómodo y siguen a lo suyo. Totalmente. Pero a ver, si damos por válido que esta realidad está efectivamente pixelada a la escala de Planck y que la materia depende de ser observada para definirse, el documento nos empuja directos al terreno de Steven Greer. Ah, sí, los protocolos C5. Exactamente, porque Greer no trata esto como una simple curiosidad de encerado de universidad, lo enfoca como una tecnología práctica. Los textos sostienen que la conciencia puede usarse como un medio de comunicación interestelar a través de este campo unificado. Sí, usablemente como tecnología. Y para ilustrar cómo interactúa la intención con la materia, las notas utilizan matemática pura, específicamente trigonometría, la función de la tangente. Esto es muy interesante. Sí, y para los que no tengan la gráfica fresca en la cabeza, si dibujamos la curva de la tangente, empieza subiendo muy despacio desde el grado cero. Pero al acercarse al ángulo de 90 grados, la línea hace un quiebro y se dispara casi en vertical hacia el infinito. Se vuelve asintótica, sí. Exacto. ¿Por qué utilizar precisamente esta función matemática para describir cómo la mente humana altera la realidad? Pues porque el uso de la función tangente no es casual. Modela perfectamente esa relación, que no es lineal, entre nuestro esfuerzo cognitivo y el colapso físico de la realidad. A ver, explícame eso.
Imagina los ángulos bajos de la gráfica, digamos entre 0 y 45 grados. Ahí la intención mental es débil frente a la tremenda inercia del sistema material. Uno invierte energía mental, pero el cambio visible en la látiz es insignificante. O sea, el sistema amortigua tu señal. Exactamente. Sin embargo, cuando la convicción y la coherencia de tu intención se aproximan a ese umbral de los 90 grados, la resistencia material ya no puede contener la presión de la información. Matemáticamente, la función se dispara. Ostras, es como... A ver si tiene sentido. Es como estar concentrado en un problema matemático durante horas y de repente tener un momento eureka, donde la solución aparece de golpe en tu cabeza. Es una buena forma de verlo a nivel psicológico. Pero a nivel físico, ese es el mecanismo que ilustra el momento de manifestación. El instante preciso en el que una solicitud informacional profunda quiebra el, digamos, efecto bloque de la simulación pixelada. Rompe la inercia. Sí, fuerza a la probabilidad cuántica a colapsar y precipitar un evento altamente improbable en el mundo físico. Y ese colapso probabilístico tiene de hecho su propia ecuación en los apuntes. Le asignan el símbolo griego psi y la llaman la fórmula de la manifestación. Y ojo, no es una abstracción mística o espiritual. Está estructurada como un sistema de presiones de ingeniería. Como un balance de fuerzas, ¿verdad? Exacto. Imaginemos una balanza. En un plato tenemos lo que el texto llama Φ1, que es la convicción pura. En la jerga cuántica lo asemejan al gato vivo de Schrödinger, o sea, la versión de la realidad que queremos precipitar. La intención. Sí. Pero en el otro plato de la balanza hay un contrapeso brutal, Φ2, que es la resistencia del real, la inercia termodinámica del universo, el gato muerto, la fuerza que pugna por dejar las cosas tal y como están. Y la manifestación ocurre cuando la fuerza de la convicción personal se multiplica por una necesidad auténtica y una constante de interacción, logrando ejercer suficiente presión cuántica para aplastar esa inercia física. Y el concepto clave de esa fórmula es sin duda la inercia, porque el universo tridimensional, tal y como lo percibimos todos los días, tiene una masa de inercia inmensa. Es extraordinariamente testarudo. Muy terco, sí. Cuesta mover las cosas. Muchísimo. Alterar su curso requiere que esa convicción, ese Φ1, no provenga de un capricho o un deseo superficial. Tiene que alcanzar una coherencia estructural capaz de operar a esa misma escala microscópica donde se codifica la información. Ya, no vale con solo desear un coche nuevo y que aparezca en tu garaje. Exacto. Y los investigadores son muy tajantes en un punto. Doblegar las probabilidades de la látiz no es algo que ocurra espontáneamente o sin entrenamiento. Requiere acceder a unos estados vibratorios neurológicos que el texto categoriza bajo una taxonomía muy estricta, los llamados estados Terni. Ah, sí, los estados Terni, que representan esencialmente el nivel de permisos que tiene una conciencia para reescribir la realidad. El nivel de acceso, digamos. Exacto. Empiezan en el estrato más bajo con el no Terni, que describe un estado de altísima entropía. Una existencia totalmente reactiva, mecánica, desconectada del entramado cuántico. De ahí ascienden hasta llegar a estados como el Eterni, que lo asocian a un estado de iluminación y claridad tremenda. Y el modelo culmina en el Transterni, que lo definen como una trascendencia absoluta, donde la mente se funde con el vacío cuántico de la látiz, superando por fin los vóxeles. Y fíjate que esta progresión de los estados Terni es fundamental, porque introduce un concepto donde la física y la ética se vuelven de repente inseparables. La ética. ¿Qué tiene que ver la moral con la física cuántica? Pues mucho. Las notas sugieren que esa inercia gigantesca del universo físico, esa terquedad de la materia de la que hablábamos, no es un defecto de programación. Funciona como una buena prisión, un filtro restrictivo diseñado por la misma naturaleza de la látiz para contener a entidades cuya entropía o falta de ética causaría un caos absoluto. A ver, si cualquier mente caótica en estado no Terni pudiera colapsar la realidad a voluntad, el mundo se desintegraría. Ostras, o sea, elevando el clásico concepto de los videojuegos de nuevo, la realidad material funciona como el modo tutorial. Exactamente. Las leyes de la física, la gravedad, la resistencia, son las barreras irrompibles que te impiden volar o alterar el entorno. El código fuente de la látiz prohíbe el acceso a los comandos de administrador hasta que el usuario demuestre, llegando a ese estado Transterni, que tiene la madurez ética para no destruir el servidor cuántico.
La inercia de la materia es la jaula protectora que asegura la estabilidad frente al caos egoísta humano. Y si conectamos esto con el panorama general, la metáfora encaja perfectamente con el último gran pilar de esta investigación, la teleonomía colectiva. ¿Teleonomía? Sí, se refiere a sistemas que parecen operar con un propósito o una dirección intrínseca. Si un conjunto lo suficientemente amplio de mentes humanas logra alinear su intención con altos estándares éticos y coherencia cuántica, que es el objetivo de los protocolos de Greer, la inercia opresiva de la realidad física se debilita colectivamente. O sea, si nos unimos, la prisión cede. Es la transición evolutiva que se espera de una especie aprisionada por el materialismo hacia una civilización cósmica madura. Según este marco, el contacto con realidades interdimensionales o el dominio de físicas superiores solo se habilitan una vez que la especie sincroniza y refina la antena de sus microtúbulos en conjunto. Es un trayecto de análisis verdaderamente abrumador, ¿eh? Tela, sí. O sea, iniciar entendiendo que nuestro cerebro aloja tubos microscópicos que protegen pulsos cuánticos frágiles frente al calor. Comprender que esas señales se entrelazan al instante con un campo universal que compute el espacio en píxeles. Y terminar desentrañando ecuaciones matemáticas que sugieren que una intención ética y sostenida puede actuar como una fuerza mecánica capaz de doblar la rigidez de la materia. Cambia de raíz la definición de qué es el ser humano. Totalmente. Y para finalizar nuestro análisis de este material tan denso, creo que es pertinente reflexionar sobre una implicación final de la LATIS. Adelante. Tradicionalmente, la humanidad examina el firmamento buscando evidencias de tecnología extraterrestre en forma de aleaciones de metal o motores quemando combustible. No, naves espaciales. Claro, tuercas y tornillos. Pero si se acepta que la información y el entrelazamiento cuántico son los cimientos reales del universo, cabe preguntarse qué pasaría si la tecnología de transporte interestelar más avanzada no estuviera hecha de tuercas y tornillos. ¡Ostras! ¿Qué pasaría si el vehículo de exploración definitivo fuera pura y simplemente la propia arquitectura de una conciencia colectiva operando en total coherencia cuántica? Madre mía, una pregunta monumental sobre la que vale muchísimo la pena meditar. Es un buen momento para dejar que la gente que nos oye procese toda esta avalancha de información y perspectivas. La invitación final es seguir cuestionando la aparente solidez de lo que nos rodea y continuar explorando las implicaciones de esta simulación en la que habitamos. Hasta el próximo análisis a fondo.